Estoy con el polémico, el único, el controversial Adonaldo Arias para arrancar con la franja de filtro. ¿Cómo estás, Adonaldo? Bien, gracias a Dios, señor. Ya vi que lo agarraron a pedradas ahí en el muro de Facebook de LIM TV. Gracias a todos los que nos hacen ver su opinión, a veces quizás un poco negativa, a veces un poquito pasada de tono, pero les agradecemos que nos den retroalimentación. Hemos creado nuevos espacios con los juveniles, pero hoy no se trata de mí. Se trata de un invitado que tenemos con nosotros. Yo tenía que mencionarlo porque se puso intenso ahí la situación en el muro de LIM, en el fanpage del LIM TV. Sigan poniéndolo intenso, sigan poniéndonos sus observaciones, sus críticas, porque el próximo lunes se viene otro ¿es correcto o no es correcto? Hoy tenemos a Eric Lazo, pastor de Iglesia Infantil acá en San Salvador, en Filtro Alternativo. Bien, ya lo mencionó Adonaldo Arias, está con nosotros el pastor Eric Lazo, él es pastor de Iglesia Infantil, también es miembro del Comité de Pastores Juveniles de La Misión y le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, pastor? Bien, Edwin, gracias por la invitación y un saludo también para Adonaldo por ahí. Eric, gracias por hacer un espacio. Cuando entró la pandemia, pues me di cuenta que empezaste a salir en varios afiches, ¿verdad? Aportando con varias temáticas. La agenda ha cambiado, pero la actividad pastoral sigue. Sí, continúa. También hay ese privilegio de poder servir en línea y a veces pues con temas muy interesantes. Ya pasamos varios meses en el confinamiento y hemos tenido que ir preparando temáticas que algunos pues me han invitado a acompañarles. Y bien interesante porque la mayoría se puede interactuar, se puede preguntar y eso le da pues una connotación diferente a lo que los pastores estamos acostumbrados. Ahora, sé que, bueno, hoy como pastor de Iglesia Infantil, pero con muchos años de experiencia pastoreando una zona acá en San Salvador de Misión Cristiana de LIM, sé que sos consejero de muchos jóvenes. ¿Has percibido algunos sentimientos o qué sentimientos se han percibido en las personas que antes de la pandemia estaban bien involucradas con una agenda donde la iglesia le llenaba prácticamente todo su tiempo y de repente la pandemia lo detuvo en seco? Y bueno, me imagino que pasaste un poquito eso también, reacomodando la agenda, pero estas personas se quedaron sin compromisos. Usted me testificaba que cuando estaba más jovencito estaba en la alabanza, estaba en la enseñanza, sí, claro, estaba en el evangelismo. Que es parte de lo que vivimos normalmente, ¿no? Cuando nos comprometemos con la congregación, pues tenemos muchísima actividad, ya lo mencionó Adonaldo, sea en las artes, sirviendo con chicos, en la alabanza. Pero claro, ahora toda esta gente que estaba comprometida, de alguna forma se le ha visto interrumpida su agenda. ¿Qué sensación o qué sentimientos, como mencionó Adonaldo, ha generado en la congregación este momento, pastor? Pienso que son distintas reacciones que han habido, porque hay jóvenes que ese parón les afectó, quedaron como en un vacío y que no encontraban dónde poder reunirse, dónde poder servir, porque la vida de servicio muy activa dio un freno. Pero poco a poco comenzaron a hacerse estos grupos de oración. La primera invitación que yo recibí fue precisamente de un grupo de oración de jóvenes. Y entonces otros mejor una temática, otros preguntas y respuestas. Entonces poco a poco las personas que habían tenido un corte inmediato comenzaron a buscar esos nuevos espacios. Y otros lo que hicieron fue redistribuir sus tiempos, porque como el tiempo ya estaba más libre, entonces ellos pudieron abocarse al interés de algún libro, a algunos a escuchar una serie de predicaciones, y fueron ahí poco a poco adaptando su nueva realidad. Y sí, algunos se llenaron de mucha ansiedad, de mucha necesidad de apoyo, porque sintieron que su mundo se movió demasiado.
y entonces buscaron ayuda porque lograban identificar que no tenían como cierta normalidad. Entonces existieron diferentes reacciones, pero poco a poco la ola fue cambiando y entonces cada quien fue tomando un ritmo distinto en sus actividades académicas o de iglesia o de servicio a Dios. Ahora, hay algunos que, como decimos, en el ambiente cristiano, en el ambiente de iglesia, hay algunos que el privilegio prácticamente los mantiene activos en la iglesia, y si no hay un privilegio donde tengan que presentarse, creo que en este momento sale en evidencia eso. Sí, efectivamente, para algunas personas ese fue el gran contraste, ¿verdad? Que, por ejemplo, un líder que cada semana atiende a un grupo de personas, prepara la reflexión bíblica que quiere compartir con ellos, visita, está pendiente del desarrollo espiritual de su asistente o de los miembros cristianos de su célula, se vio con una afectación muy marcada. Entonces algunos líderes sí como que dijeron, ¿y ahora qué es esto? ¿Una vacación o qué es esto? Entonces mientras iban tomando una respuesta para ese parón, es que algunos sí se vieron afectados porque la oración probablemente se limitaba a un culto donde ellos asistían o a una reunión de líderes donde recibían el apoyo de su pastor, de su supervisor, pero ahora todo se giró y al girarse fue su propia vida devocional individual la que tuvo que desarrollar en el secreto de Dios, que es algo que siempre debemos tener, pero algunos encontraron un gran disfrute en ello y otros como que tuvieron que agarrar ritmo o por lo menos reflexionar en si eso lo sostenía. Pastor, entonces podemos concluir que sí nos afectó este parón, como usted lo estaba mencionando, nos afectó emocional, psicológica y espiritualmente, esta falta de comunión. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos revivir o experimentar esta comunión, ¿no?, que nos brindaba el servicio en la congregación o esta convivencia en la congregación? ¿Cómo podemos hacer para experimentar esa comunión en la distancia? Es una combinación de factores, porque primero los hábitos que cada persona debe ir fomentando en su vida, en su relación con Dios, deben mantenerse, y es lo que algunos lograron, que tal vez el tiempo de alabanza que tenían en un culto, hoy quizás en YouTube buscan alguna música que les gusta y pueden tener un tiempo de alabar a Dios. Otros tal vez por la predicación lo han sustituido por leer la Biblia. Pero hay una área que es la vida comunitaria, que es la que se ha visto como un poco más afectada. Y es su compañerismo, su amistad, las cosas que se hacían naturalmente cuando en un autobús venían platicando para la iglesia. Entonces ahí es donde a veces la tecnología ha permitido que se mantenga el contacto entre las personas. En estos grupos de videos que hablábamos, donde se toca algún tema, ahí están pendientes. Otros en sus sectores tienen una oración a la semana. Algunos grupos de servidores tienen una reunión donde solo cada quien platica cómo les ha ido esa semana. Sus cargas las han podido expresar a otros hermanos o hermanas para que les apoyen en oración. Entonces creo que se ha combinado entre los hábitos que se han adquirido para mantener esa comunión y también la relación con los hermanos y personas con las que convivían antes del inicio de la pandemia. Claro, ahora, si ya nos vamos al hecho de que hemos construido una vida devocional, nosotros conscientes de que mi madurez espiritual, mi crecimiento espiritual es responsabilidad mía también, no solo de mi pastor o de congregarme, que es muy importante. Pero ahora, ya dadas las condiciones de distanciamiento social, ¿cómo podemos servir a otros cristianos, a las personas? ¿Cómo podemos
tener la conciencia de esto que ya hemos hablado en reuniones y en pláticas, el sacerdocio de los santos. Cómo cada cristiano puede tomar un rol protagónico y responder a las necesidades más profundas espirituales que diferentes personas están viviendo hoy en día. Pienso que hay dos formas que son muy útiles. La primera es con las personas con las que yo ya tenía algún tipo de relación. Y ahí es donde la tecnología ha ayudado, una llamada, una videollamada, estar pendiente de ese grupo con el que yo convivía, a través de ese tipo de conversaciones, de identificar sus necesidades y de apoyarles espiritualmente, porque la vida de servicio no se detiene, uno siempre debe estar sirviendo. Y lo otro es lo que la Biblia enseña, por ejemplo, con la palabra prójimo, que viene de próximo. Entonces, mi prójimo es aquel que me rodea. Entonces, probablemente ya no sea la comunidad con la que yo me identificaba más, sino que sea mi vecino, que necesite que se compre algo, será una misma familiar que necesita no exponerse porque es una persona en riesgo, entonces hay que apoyarle con la compra de alimentos, o alguna persona que necesita apoyo en la compra de medicamentos. Entonces uno debe como mantener el servicio a la comunidad de fe, pero hay que abocarse un poco más a los que nos rodean, a aquellas personas que están cerca de nosotros y nos damos cuenta que necesitan un apoyo. Por ejemplo, hace creo 2 semanas me enteraba de una persona que vive sola y ella tiene diabetes, entonces se inyecta insulina, pero en una crisis que tenía no podía ni inyectarse insulina por sí misma porque le temblaba demasiado la mano. Entonces los vecinos lo que tuvieron que hacer es llegar, ¿verdad? Y ayudarla. Entonces también está esa parte de los que nos rodean donde nos vamos a dar cuenta que hay también espacios de servicio. Pastor, ya mencionamos también entonces que la crisis nos ha obligado a generar algunos cambios. Por otro lado, los expertos dicen que es posible que esa forma de convivir que nosotros llamamos normalidad puede tardar en 1 año o año y medio más en que sea retomada. Entonces, yo creo que vale la pena que nos preguntemos qué elementos como iglesia, ¿no?, de nuestro funcionamiento tienen que reafirmarse y cuáles definitivamente tienen que ser rediseñados. ¿Podemos pensar en algunos de esos elementos, pastor? Sí, hay elementos que son inamovibles, ¿verdad? Pero yo creo que la forma es la que sí debemos repensar y reconsiderar. Recuerdo al pastor Mario cuando decía que una forma de amar siempre fue el beso, siempre fue el abrazo, pero ahora la forma de expresar amor es no dar el beso y no dar el abrazo. Entonces, mientras la situación no se estabilice y no mejore, hay que retomar formas distintas de actuar. Por ejemplo, el visitar, el invitar a comer a alguien, ya no es algo que se hará de una forma como estábamos acostumbrados. El compartir el evangelio, las células ya tuvieron una apertura, las de jóvenes y las de adultos, pero se les sugiere al líder, por ejemplo, que tiene que usar su mascarilla quirúrgica para poder tener una mejor protección de las personas que lo escuchan. Entonces, esa es una forma distinta, el no sentarse tan juntos, sino con distancia. Entonces, lo mismo va a suceder en acciones cotidianas, como cuando se habilita el transporte público. Uno tiene que buscar no sentarse muy cerca de una persona. Cuando vamos a la tienda, no se trata de acercarnos todos para ver a quién atienden mejor, sino hacer una fila con un mejor orden, con una distancia. Entonces la iglesia tiene que modelar esas nuevas prácticas que traen mejoría
en la situación de la pandemia, mejoría en la salud de las personas, en la no exposición, el no salir sin necesidad. Entonces hay que ir adecuando aspectos de iglesia, porque la iglesia no solo está en cultos, ni esa es su menor cantidad de tiempo, pero aún cuando los cultos se habiliten hay que saber las formas en las que la iglesia ahora debe comportarse y debe realizar sus actividades. Entonces tiene que combinar las nuevas formas conforme a la información que los expertos van dando y no asumir cosas que tal vez otros dicen y no están confirmadas. Entonces las formas sí han cambiado, pero siempre hay que amar, siempre hay que saludar, siempre hay que ser solidarios, siempre hay que evangelizar. O sea, los elementos del reino de Dios se mantienen, pero probablemente algunas formas sí hay que readaptarlas. Ahora, bueno, lo voy a mencionar porque ya lo vi en una publicidad. Por ahí te vi en Iglesia Next, que es algo que está organizando E625 con Lucas Leis. Por ahí te vi en un afiche junto a Alex San Pedro, que ya lo tuvimos en este espacio. Y hablábamos de que vas a compartir algo relacionado al discipulado. ¿Cómo se puede discipular en este tiempo? Es quizás algo parecido al servicio, pero ¿cómo vamos a adaptar el discipulado nosotros al tiempo que vivimos hoy? Sí, yo creo que el discipulado de alguna manera ha venido modificándose, porque aún la forma en la que Jesús discipuló no es la que antes de la pandemia se tenía. Si recordamos, la forma en la que Jesús convivía con sus discípulos era 100%. O sea, estamos hablando que comían juntos, trabajaban juntos, dormían juntos, evangelizaban juntos. O sea, era full time, como dicen los jóvenes, que estaban Jesús con sus discípulos. Ahora en las iglesias no se tiene un acercamiento tan marcado, pero el principio de discipular se mantiene y es algo que nunca va a dejar de existir. Pero así como en el tiempo antiguo, ser un discípulo significaba ser un aprendiz, estar dispuesto a ver lo que mi maestro hace, a preguntarle a mi maestro, a imitar a mi maestro. Entonces, ese acercamiento es lo que permitía ese tipo de cosas. Hoy en día, el discipulado debe también mantenerse a través de una comunicación fluida, sincera, transparente y genuina de una persona hacia otra. Recuerdo, por ejemplo, en el caso de Bernabé, cuando él estaba discipulando a Pablo, él lo fue a buscar, lo presentó a los apóstoles y les dijo, él era el que perseguía la iglesia y ahora conoce nuestra fe, pero después lo volvió a buscar y se lo llevó a la iglesia de Antioquía y les dijo, miren, Pablo tiene todas las cualidades para enseñar la palabra de Dios, permítanle que enseñe la palabra de Dios. Y no solo lo hizo con Pablo, sino que lo hizo con Juan Marcos. O sea que Bernabé se tomaba ese tiempo de desarrollar al cristiano, al discípulo. Entonces, eso es lo que debemos mantener hoy, y es que debemos discipular a las nuevas generaciones de una manera más intencionada, de una forma más cercana, en aspectos de la vida que a veces no le poníamos mayor cuidado antes. Y creo que poco a poco sí se está despertando eso, un discipulado en aspectos de qué debes estudiar, qué tipo de amistad debe tener, con quién te quieres casar. Entonces ya hay una forma distinta en la que muchos cristianos se están relacionando, y creo que nosotros debemos adaptarnos a esta nueva realidad y mantener el hacer discípulos, que es lo que Jesús pidió. Excelente, gracias pastor. Y dando un giro a nuestra conversación, hemos visto a través de los diferentes canales de la misión, del fanpage de Juventud de Lima y algunos canales de la misión, ya estos anuncios sobre el proyecto Deleítate.
¿Por qué no nos cuenta un poquito sobre las expectativas que tienen con este proyecto? Bueno, desde el día que se lanzó la letra D, comenzaron a escribirme una serie de personas, jóvenes, no tan jóvenes, personas, hasta familias. ¿Qué significa la D? Hasta el ministro de Seguridad dicen que estaba preguntando que qué era eso. Y van a mandar a los soldados. Mi hijo vio uno de los memes y me dice, papá, ¿y qué significa la D? Entonces, yo no di toda la información, solo les decía, los espirituales van a saber qué significa la D. Y bromeaba con otros, les decía, hay muchas opciones de qué puede ser la letra D. A otros les decía, puede buscar todos los versículos en la Biblia que comienzan con la letra D. Entonces, por lo menos se generó una expectativa bien interesante y la juventud pues fue tomándole mayor interés. Pero la expectativa es que la juventud tenga un espacio para interactuar y que ese día D, que históricamente tenía un significado muy diferente, ¿verdad?, en la Segunda Guerra Mundial, ahora tomemos un día D para deleitarnos en el Señor, para tener este culto con la juventud, para interactuar y que los jóvenes puedan opinar antes de la actividad y después de la actividad puedan volver a revisar los elementos que ahí se compartieron y que entonces puedan encontrar temas de conversación que tanto se necesitan hoy. A veces el tema de conversación solo son noticias tristes, noticias difíciles, y creo que la juventud también tiene que tomarse de la palabra de Dios, y precisamente el que ya sabe qué significa la letra D, sabe que parte de la palabra de Dios es deleitarnos en su presencia. Entonces la expectativa es que los jóvenes ahí puedan interactuar y que la comunidad de Juventud Elim tenga esas oportunidades constantes de opinar, de reír, de entrar en la presencia de Dios, de aprender. Y entonces esas son las expectativas, que Juventud Elim se una y pueda aprovechar Deleítate. Ahora, hay una combinación bien interesante porque nuestra iglesia, a pesar que tenemos medios de comunicación, siempre el fuerte ha estado en el territorio. Es decir, las células, las reuniones en las casas, en los parques, en las canchas, donde los jóvenes hacen comunidad de fe, predican, evangelizan, discipulan. Pero hoy pues todo se mueve en el campo de lo virtual y ahí pues los medios también de comunicación juegan un papel quizás inesperado pero oportuno. Entonces, ¿cuál sería el llamado también a la juventud a interactuar con los contenidos, a interactuar con las dinámicas que desde su zona se hagan, que los líderes también se apropien del concepto de un mensaje, porque entre Juventud Elim, Filtro Alternativo, vamos a estar dando el mismo mensaje. Nosotros el miércoles pasado estuvimos compartiendo ya la primera temática de deleitarnos en el Señor. ¿Cuál sería el mensaje entonces para pastores, para líderes, presidentes de la juventud, a aprovechar, a impulsar más? Y cada quien obviamente le da su estilo, le da su originalidad, su toque, para que este tema realmente marque el corazón de los jóvenes. Eric. Bueno, yo pienso que hay que involucrarnos completamente y esa manera de involucrarnos debe ser muy creativa. Por ejemplo, yo ya tengo invitada a una persona que va a ver Deleítate y no es cristiana. Entonces ya la estoy invitando y me dice, sí, yo voy a verlo. Y yo me recordaba a lo que es el culto de jóvenes cada mes. Cada mes hemos tenido la oportunidad de hablar un tema distinto con la juventud de nuestra iglesia. Y ahí se llevaban a los amigos, ahí se llevaban a los miembros de células, los autobuses venían con esa alegría, esa espontaneidad. Entonces hay que intentar trasladar todo eso a esta actividad virtual
y que nosotros podamos invitar personas que no conocen a Jesús a que lo sintonicen, que las células pues sean un lugar donde se pueda ir invitando. Entonces la idea es que usemos toda la creatividad y los recursos para poder invitar y que la juventud tenga ese espacio que tanta necesidad se tiene y tanta expectativa se tiene. Pastor Eric, muchas gracias por la compañía, por el tiempo y gracias también por el trabajo que han hecho y que continúan haciendo ahora en medio de esta situación, ¿no? De esta pandemia. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí. Gracias, Edwin. Gracias, Donaldo, y gracias a Filtro Alternativo por el espacio. Muchas gracias, hermano. En serio, que Dios siga usando tu vida. Sabemos que también has retomado ahí la consejería en línea, ¿verdad? La consejería en línea me imagino que tiene sus particularidades también. Un día vamos a tener que hablar solo de consejería, porque esto es aprendido de aconsejar. Claro. Yo una vez quise aconsejar a este joven y no me sirvió, pues. No, ¿se acuerda? Sí, cuando me compartió el versículo de cuando Judas se ahorcó. Sí, es peligroso, es peligroso. Me acuerdo bien. Bendiciones entonces, Eric. Gracias por el tiempo. Bueno, saludos a la familia. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Ahí teníamos a nuestro hermano Eric. Yo creo que siempre se aprende y esto es lo bonito de los pastores que siempre están involucrados con la gente. Es que servir con la gente te hace una persona muy sensible, te conecta con las necesidades y te hace ser muy activo, señor. Así es, definitivamente. Y bueno, para los que todavía se siguen preguntando sobre la D... No, ya lo destapamos. Pues sí, pero sabes que hay gente que se desconecta y de repente aparecen preguntando. Así que pueden visitar, ¿no?, el fanpage de Elim TV, también de la Juventud Elim, o también Filtro Alternativo ha estado compartiendo información al respecto para que se conecten próximamente. Toda la dinámica de Deleítate no solo es el evento del 7 de agosto, incluye un turno especial en Radio Restauración que va a ser ese mismo día a las 4 de la tarde. Entiendo que usted va a estar haciendo como unas danzas tribales, algo así me comentaron, ¿no? No, ese era otro programa. Sí, era otro. No, ahora, vamos a tener también foros, vamos a tener entrevistas, así que pendiente de las redes sociales, vamos a tener una célula virtual. Okay. Los jóvenes hoy están teniendo células virtuales a través de Zoom y de diferentes plataformas. Pues el staff de producción de CCR TV vamos a estar el sábado. Okay. O sea, vamos a estar mañana a las 4 de la tarde a través de Zoom. Y esta específicamente para abordar sobre el programa. Ahí vamos a reflexionar, ahí va a estar bonito. Buenísimo. Gracias a ustedes siempre por la compañía, por sus comentarios. Les mandamos un abrazo y les deseamos también que disfruten de un buen fin de semana. Que Dios les bendiga.